amigos del programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Amauri Martínez y en el día de hoy voy a hablarle acerca de lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Es importante destacar que cuando hablamos de este tema tenemos que separar dos áreas, lo que son las aplicaciones nativas y las aplicaciones híbridas. Paso a explicar. Cuando hablamos de aplicaciones nativas, estamos haciendo referencia a esos software que se desarrollan utilizando un lenguaje propio o destinado exclusivamente al hardware. Por ejemplo, si vamos a trabajar de manera nativa para Android, lo que se estila, lo que se utiliza es trabajar con el lenguaje de programación Java. Ahora bien, si vamos a trabajar, por ejemplo, con el lenguaje, con aplicaciones para iOS, entonces el lenguaje de programación puede ser Objective-C o también pudiera ser Switch, que es el que se está utilizando actualmente. Ahora bien, cuando hablamos de aplicaciones híbridas, nos estamos refiriendo, o se trata, mejor dicho, de aplicaciones móviles diseñadas en lenguaje de programación web, llámese HTML, CSS o JavaScript, y regularmente utilizando un framework que le asiste para tales desarrollos. Ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, Ionic, React Native. Esos frameworks nos permiten crear aplicaciones para dispositivos móviles, tabletas, entre otros, e incluso aplicaciones web, utilizando framework, pero la ventaja de ellos es que ya, si usted por ejemplo es un programador, un desarrollador web y ya tiene conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, pues esos conocimientos se pueden extrapolar a Ionic, a React Native, y usted no tiene que aprender desde cero. Por eso se dice que la curva de aprendizaje con estos frameworks es relativamente corta. Algunos autores hablan de rendimiento, que si una aplicación híbrida es más lenta, tiene una optimización mucho más pobre que una aplicación nativa. La respuesta sería claro que sí, porque cuando tú estás desarrollando con una aplicación nativa, como el lenguaje de programación se comunica perfectamente con esa plataforma, con ese hardware, pues obviamente que el rendimiento va a ser más efectivo. Sin embargo, yo veo a la programación como que todo va a depender de lo que tú quieras hacer. En nuestra área existe mucho lo que es el fanatismo. No, yo soy pro Java, yo soy pro C#. Sin embargo, lo que usted como ingeniero de software o como programador se tiene que preguntar es: ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que voy a satisfacer con mi aplicación? Porque es lo mismo cuando hablamos del término de base de datos. Yo puedo tener una base de datos Oracle, súper robusta, pero si mi nivel de diseño de base de datos es pobre, ¿de qué me vale tener un Oracle? Entonces, en el diseño de aplicaciones móviles ocurre lo mismo. Todo va a depender. Si tú eres un buen programador, es posible que con Ionic tú hagas una buena app, pero quizás pudiera tener en tus manos el mismo Android Studio con Java y no desarrollar una aplicación que cumpla con todos los requerimientos esperados. Entonces, volviendo al tema de ventajas, por ejemplo, de utilizar aplicaciones híbridas, tenemos lo que son el coste de desarrollo. Cuando usted me dice a mí que va a crear un producto utilizando aplicación nativa, significa entonces que si quiere crear una app para Android y que funcione también en iOS, significa que tienes que tener dos proyectos. Tendría que tener un equipo desarrollando para Android y otro equipo desarrollando para iOS. Esto en términos monetarios significa mucho. Cuando nosotros trabajamos con una aplicación híbrida, entonces podemos hacer un solo proyecto y luego compilarlo tanto para Android como para iOS o una aplicación de escritorio si fuera el caso. Esto que evidentemente reduce sustancialmente los costos. Aparte de Ionic y React Native, que lo mencioné hace poco, no son los únicos. Existe ya desde hace muchísimo tiempo el Xamarin,
que me permite a mí también desarrollar aplicaciones para diferentes plataformas, pero tiene la desventaja de que yo tengo que aprender el lenguaje de programación, que es C#. Entonces, si yo nunca he trabajado con Xamarin y nunca he trabajado con C#, significa entonces que tengo que aprender el framework de Xamarin, pero también el lenguaje fuente que utiliza, que es C#. Con Flutter, que también es multiplataforma, tiene algo parecido. Yo debo conocer el framework de Flutter y tengo que aprender también el lenguaje de programación Dart, que es el lenguaje de programación que utiliza en la lógica de negocio Flutter, un lenguaje de programación creado por Google, que ya hoy en día, dicho sea de paso, el Flutter ha crecido bastante, ¿verdad? Tiene una gran comunidad que el soporte es bueno. Sin embargo, para una persona que se quiere introducir en el mundo de la programación y que tenga pocos conocimientos, incluso, yo les recomiendo, para mí, uno de los más flexibles para su aprendizaje, Ionic. ¿Por qué? Porque si ya sabes HTML, como dije al principio, si ya sabes CSS y conoces lo fundamental, por así decirlo, de JavaScript, ya te vas a sentir en confianza, te vas a sentir en un entorno sumamente amigable. Y créanme que para ver resultados, porque Ionic tiene una gran gama de componentes que ustedes pueden utilizar para crear la interfaz de usuario de una manera sumamente sencilla. Si quieren ver más información de cómo funciona Ionic, entonces lo invito a mi canal porque estoy desarrollando un curso de desarrollo de aplicaciones móviles utilizando este framework Ionic desde cero. Ya vamos en el capítulo 3, pero si se suscriben, simplemente cada vez que yo voy publicando los contenidos, le va a llegar una notificación del capítulo que se está inicializando en el momento. De todas formas, pueden visitar el canal e ir a la sección que dice desarrollo de aplicaciones móviles con Ionic, y ahí pueden ver todos los capítulos, acceder a ello, ponerlo en práctica y contactar, que Ionic es relativamente fácil. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.